Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, que nos amas. En estos últimos tiempos que tú has determinado, el mundo está lleno de pecado y la maldad parece prevalecer. Pero en medio de todo esto, tú nos has llamado, nos has permitido conocer tu gran amor y gracia y nos salvaste. Gracias porque nos has apartado para ser santos y porque nos permites tener comunión con aquellos en quienes tú moras y obras. Señor, nuestra vida y nuestra alma te pertenecen, pues nos compraste con tu preciosa sangre. Por eso anhelamos vivir el resto de nuestras vidas únicamente para tu voluntad y tu gloria. En este momento nos hemos reunido delante de ti como redimidos por la sangre preciosa del Señor, para alabar tu inmensa gracia y amor, para aprender de tu palabra y para tener comunión con aquellos que tú has apartado para ti. Te agradecemos porque en esta hora estás presente en medio de nosotros, mirándonos con misericordia y sosteniéndonos con tu mano de gracia. Señor, somos débiles y este mundo está lleno de pecado. Con nuestras propias fuerzas y sabiduría no podemos vencer este mundo maligno. Por eso te rogamos, Señor, que nos llenes de tu palabra, de tu sabiduría y del poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir como hijos de Dios dignamente, vencer el pecado y toda mentira, y vivir cumpliendo solo tu santa obra. Confiamos, Dios, en que tú siempre estás con nuestras iglesias en todo el país, en todo el mundo, y con todos los hermanos que aún en las dificultades permanecen firmes en la fe y predican el Evangelio. Creemos que tú los sostienes y guardas con tu gracia, con tu palabra y con el poder del Espíritu. Te pedimos que en estos últimos tiempos tú mismo obres para que la gran obra de salvación que deseas se cumpla. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria y el camino a seguir en cada momento, en esta hora también a través de la palabra, revélanos la santa voluntad de Dios y lo que debemos hacer. Danos sabiduría, valentía y poder para caminar conforme a ella. Encomendando todo esto en el Espíritu Santo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. Mateo 6. San Mateo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Mateo 6, versículos 9 al 13. Leamos juntos lentamente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En los últimos 2 domingos les hablé sobre la oración que el Señor enseñó en este capítulo 6 de San Mateo. Y el día de hoy quiero hablarles de nuevo sobre ella. Esta enseñanza, aunque simple, conlleva un mensaje muy importante.
No se trata de memorizarla como si fuera un conjuro mágico. Los domingos la gente se reúne para adorar, ¿verdad? Nosotros, ya sea domingo o miércoles, probablemente nunca hemos dicho ni una sola vez comenzaremos la adoración. Porque en la Biblia nunca se ha referido a la adoración como reunirse en un lugar específico para realizar algún ritual. En Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y en Romanos 12:1 dice, Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como Dios es espíritu, no le interesa que nos reunamos en algún lugar siguiendo algún ritual o manteniendo alguna forma de piedad. Como Dios no es carne como nosotros, sino espíritu, por eso dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu y verdad. Dicho de manera simple, se refiere al Espíritu Santo y la verdad. Una persona que no ha sido salvada realmente no puede adorar a Dios. Toda la vida que los cristianos renacidos llevan para la gloria de Dios es precisamente la adoración. Por lo tanto, toda vida que se vive siguiendo al Espíritu y la verdad, toda vida que sigue al Espíritu Santo y la verdad de Dios es un sacrificio ofrecido a Dios. Y el Padre tales adoradores busca que le adoren, así dijo. Y en Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En la época del Antiguo Testamento, los israelíes ofrecían sacrificios a Dios dentro del templo, matando corderos, cabras o becerros como ofrendas. Esos eran los sacrificios que ofrecían a Dios, pero no eran sacrificios en espíritu y en verdad. Eso fue hasta que Jesucristo vino y se convirtió en la santa ofrenda aceptada por Dios, ofreciéndose a sí mismo a Dios. Y ahora, toda la vida de los santos salvos, después de recibir la salvación, la vida que sigue la voluntad de Dios para su gloria, la vida que sigue al Espíritu Santo, es un sacrificio vivo a Dios. Un sacrificio vivo no es un sacrificio muerto, sino todo lo que hacemos mientras estamos vivos y nos movemos, lo que decimos, pensamos y hacemos. Todo lo que hacemos con nuestro corazón, pensamiento y acción es un sacrificio vivo que Dios acepta con agrado. A eso se le llamó culto racional. Culto racional. Muchas personas, sin saber qué es el culto, se reúnen y dicen, comencemos juntos el culto. El culto ha terminado. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Incluso los paganos que adoran ídolos hacen eso. Nosotros no debemos hacer así. Por eso la oración que el Señor enseñó, si la leemos varias veces, todos la memorizaremos. Pero no se trata de memorizarla ni de recitarla como si fuera un conjuro mágico. Por eso, aunque ya he explicado 2 veces sobre la oración del Señor en Mateo 6, todavía ni he terminado de explicar un versículo completo. ¿Por qué? Porque su contenido no es simple. Contiene muchos significados y hay cuestiones que debemos considerar profundamente. Por eso las 2 últimas veces consecutivas hablé sobre las palabras Padre nuestro que estás en los cielos. Así que los cristianos salvados, ahora perdonados de sus pecados por la sangre preciosa de Jesucristo y salvados, se han convertido en hijos de Dios.
El Dios en quien creemos es el Dios que está en los cielos. ¿Han pensado en lo que significa esta palabra está en los cielos? No significa que Dios está en ese cielo azul, sino que si vemos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, los cielos y creó la tierra. Dios creó todo el universo y la tierra. Por tanto, Dios, el creador del universo, está por encima de ese universo. Él es quien gobierna todo. Por eso en Hechos 17:24 dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esta palabra Señor significa que lo gobierna y controla todo. Dice que no habita en templos hechos por manos humanas. En la antigüedad construían muchos templos diciendo, este es el templo del Dios que controla el mar, y este del Dios que controla las montañas, y este es del Dios que controla el matrimonio, y este del Dios que ayuda a tener muchos hijos. Había tantos dioses que construían estos templos para servirlos, pero eso es lo que hacen los idólatras. Los budistas hacen y adoran muchas estatuas de Buda. Pero Siddhartha, quien supuestamente fundó el budismo, nunca dijo ni una palabra sobre creer en algo, adorar o hacer algo. De hecho, el budismo no tiene un objeto de fe, no hay nada. Originalmente, no había nada, ni en los textos budistas, no hay nada de eso. Y hacer figuras, inclinarse ante ellas y servirlas, eso fue algo que las generaciones posteriores hicieron porque no había nada que hacer. Incluso el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto y los guió hacia la tierra prometida de Canaán a través de Moisés, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos y no regresó aún después de una larga espera, ellos dijeron, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Acaso fue Moisés el Dios que los guió? Dios lo estaba haciendo a través de Moisés y se dijo que Moisés era siervo de Dios, pero la gente no puede soportar cuando no hay algo visible. Así que dijeron, no sabemos qué ha pasado con el Dios que nos guió, hagamos un Dios. Entonces recogieron todo el oro que habían traído de Egipto. Antes habían visto cómo los egipcios hacían ídolos. Entonces, siguiendo tal cual esa manera, hicieron un becerro de oro y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No es así? Entonces, cuando Moisés bajó, tomó ese becerro de oro, lo molió hasta convertirlo en polvo, lo quemó completamente y lo esparció en el agua. Así la gente no puede soportar lo invisible. Por eso siempre necesitan hacer algo que puedan ver. Incluso adoran animales, ¿no? Los hindúes adoran vacas, monos y serpientes. Según ellos, tienen 330 millones de objetos de adoración, pero ni ellos mismos saben qué es qué. Pero los cristianos, aunque creen y sirven a un Dios invisible, tienen la Biblia del Dios invisible.
Todo está aquí en la Biblia. Aunque no podemos ver a Dios, podemos escuchar sus palabras, entender su voluntad, comprender su amor y su gracia y creer a través de esta Biblia. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Dios se reveló a través de la palabra. La palabra es la personalidad de Dios. Es la explicación de quién es Dios. Pero como no conocen la palabra, incluso los que dicen creer en Dios intentan crear algo. Cuando fui antes a la Ciudad de México, visité el museo y allí había muchos ídolos que adoran los mexicanos, muchísimos indeterminables. Hacen figuritas pequeñas y las adoran, pero en la parte delantera frente a todos los ídolos han hecho algo que parece real como una persona. Y es una estatua de María. Está enfrente de todos los ídolos. Y hay otra más. Se inclina ante ella para adorarla. Es absurdo, ¿verdad? Esa estatua de diosa es la diosa que adoraban en la antigua Roma. De todos modos, las personas que no pueden creer en un Dios invisible a través de la Biblia intentan crear algo para adorarlo. Algún lugar o algún ritual. Algunas personas piensan que Dios está dentro del templo, así que actúan libremente y se divierten afuera, pero cuando entran al templo dicen, Dios, ¿cómo estás? Lamento haber vivido según mi propia voluntad durante la semana pasada, pero he venido hoy a adorarte. Luego así canta himnos, escucha el sermón y da una pequeña ofrenda a Dios y dice adiós. Y cuando sale vive como quiere. ¿En qué se diferencia eso de la idolatría? En Hechos 17:25 dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Acaso Dios, quien creó y gobierna todo el universo, necesita algo y por eso dice, por favor, sírveme, dame dinero así? Eso es lo que hacen los idólatras por costumbre. Pues Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que demuestra el poder y la divinidad de Dios está en Romanos 1:20, que dice, el eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Podemos sentir la obra y el amor de Dios incluso al ver una sola flor, ¿verdad? Todo lo que Dios creó nos muestra su poder y divinidad. Al ver las numerosas estrellas del cielo podemos conocer la grandeza de Dios. Y, a través de la historia del pueblo de Israel, se ha revelado detalladamente el carácter de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios reciben estas bendiciones y los que se rebelan contra Él reciben este castigo. Él gobierna hacia los obedientes y castiga el pecado, pero perdona cuando se arrepienten. Cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. El amor de Dios, su justicia y quién es Dios se muestra a través de la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel es la obra de Dios. Muestra quién es Él detrás de la historia de ese pueblo. Por eso, no debemos considerar a ese Dios como lo hacen los idólatras paganos. Pero esta oración que el Señor enseñó, como cada palabra contiene un mensaje tan grande y precioso, no debe terminar simplemente recitándola y leyéndola de corrido, sino que debemos reflexionar profundamente. Pensemos en lo que significa que está en los cielos. Dijo Padre. ¿Es un asunto simple acaso que nosotros llamemos Padre al Dios Creador que creó todo el universo? No es solo por costumbre, Padre nuestro que estás en los cielos. No es solo Padre, sino nuestro Padre.
Yo no soy el único que llama a Dios Padre, sino que hay muchos salvados que lo hacen. Entonces, bajo un mismo Padre, si hay muchos hijos, ¿qué son entre ellos? Son hermanos, ¿verdad? Por eso en Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Por eso debemos pensar en lo asombroso que es poder llamar a Dios Padre. Y pensar que hay muchos hermanos que llaman a Dios Padre. Los hijos nacidos de los mismos padres se mantienen cercanos. Se aman, ¿verdad? Y se ayudan mutuamente aun en los tiempos difíciles. Se compadecen unos de otros. Y se cooperan en las dificultades y en diferentes asuntos. Los hermanos salvos tienen un solo Padre Dios. Mientras que lo físico se conecta por la sangre, nosotros estamos conectados por la vida eterna y el Espíritu Santo como hermanos. Como hay un himno que dice, hermanos y hermanas que forman un solo cuerpo habiendo recibido una sola sangre. Cantamos bien los himnos, ¿verdad? Pero ¿realmente son más cercanos que sus hermanos de sangre? Como mencioné el domingo pasado, nuestros padres y hermanos unidos por lazos sanguíneos terminan en unas décadas. Eso termina para siempre. Algunas personas dicen que cuando vayan al cielo vivirán con su propia familia, pero no vivirán así. Porque cuando vayamos al cielo, los apegos humanos de este mundo no existirán más. Solo estaremos unidos por la vida eterna de Dios y por el Espíritu Santo. Pues si algunos miembros de su familia no llegan a ir al cielo, ¿no sería doloroso verlos en el infierno mientras estemos en el cielo? ¿Sería eso el cielo? No existirá tal cosa. Los lazos humanos ya no existirán más en el cielo, perdonen que lo diga. Solo existirán el amor y la gloria de los santos salvos, sin preocupaciones, ansiedades ni temores. Por eso, mientras tengamos el cuerpo físico, tenemos familia, hermanos, casa y nuestra propia vida. Por lo que enfrentamos muchas limitaciones. Pero el Espíritu en nuestro corazón, en el corazón de los salvos, sabe cuán preciosos son los hermanos eternos que forman un solo cuerpo por una misma sangre. Por eso el Señor nos mandó que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El hecho que los salvos obedezcan a esto después de ser salvos es la evidencia de ser discípulos de Cristo. Y en 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La evidencia segura de nuestra salvación es reconocer y amar a los hermanos salvos. Por eso en 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El Señor dio su vida por nosotros, para salvarnos. Así conocemos el amor, entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta qué punto debemos amar? Dijo, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Podremos hacer eso de verdad? Es difícil dar la vida incluso por nuestra propia familia. Y es aún más difícil dar la vida por un amigo. Pero en Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor dio su vida para salvarnos a nosotros pecadores, para hacernos sus amigos eternos. La evidencia de que somos amigos del Señor salvados por su sangre es, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Guardar las palabras del Señor es evidencia de haberse convertido en amigo del Señor. Así que cuán preciosos son los hermanos, ¿verdad? Incluso los hermanos nacidos de los mismos padres son diferentes, ¿cierto? Tienen rostros y personalidades distintos, ¿verdad? ¿Acaso son iguales? A veces se llevan bien, pero otras veces pelean tanto que se vuelven enemigos. Entre los mismos hermanos se dividen por causa de la herencia. Antes vi cómo algunos hermanos se acuchillaban por unas propiedades insignificantes delante de sus padres aun cuando estaban vivos. Pelean ferozmente. Vaya, es impresionante. De todos modos, esto es una gran contradicción. Pero nosotros, hijos eternos de Dios, hermanos salvos por la sangre eterna del Señor, si por pequeños problemas nos odiamos, disputamos y peleamos, y decimos no quiero ir a la iglesia porque no quiero ver a tal hermano, tal hermana me hizo esto y aquello, seguramente sí, habrá hecho algo mal, pero ¿hay que odiarle tanto así? Por eso la Biblia dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿no implica responsabilidad decir, Padre nuestro que estás en los cielos? Si llamamos a Dios Padre, Él nos dice, sí, hijo. Y cuando le llamamos Padre nuestro, ¿qué pasaría si Él nos preguntara, entonces, ¿de verdad ustedes son hermanos? ¿Están viviendo como corresponde a los hermanos que tienen a Dios como Padre? Si Dios nos preguntara eso, ¿qué le responderíamos? Por eso cada parte de esta oración debe ser profundamente meditada. Y hoy, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre. Deseamos que el nombre del Padre Dios sea santificado. ¿Cómo debemos hacerlo? Nosotros debemos santificar el nombre del Dios Padre para que sea santificado. Los hijos deben honrar el nombre de su padre y no deshonrarlo. Por eso cuando preguntan en Corea cuál es el nombre de su padre, no simplemente dicen Kim tal tal o Lee tal tal, sino que se pronuncia con mucho respeto tal carácter y tal carácter. ¿Por qué es así? ¿Es porque queremos saber qué significa cada carácter en chino? No, no se debe pronunciar descuidadamente el nombre de padre. Además, cuando un hijo hace algo malo, ese error recae sobre padre. ¿De quién es ese hijo? Ay, viendo cómo es el hijo, el padre debe estar mal también. Por ejemplo, si el hijo de alguien que alguna vez tuvo gran autoridad está ahora en prisión por haber cometido un delito vergonzoso, dirán, ay, viendo la situación del hijo, el padre está arruinado ahora. Así el padre es avergonzado por causa del hijo. Su nombre es avergonzado, ¿no es así? Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decimos santificado sea tu nombre, Dios podría preguntarnos, oye, espera, ¿cuándo has santificado tú mi nombre? Debemos hacer cosas que santifiquen el nombre del Dios Padre y luego hablar así. No vivir como queramos y decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Haciendo mal las cosas, ¿cómo se santificará el nombre de Dios? En Eclesiastes 5:2 dice, no te des prisa con tu boca delante de Dios. Así dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. El Dios que está en los cielos está en todas partes, no hay nada que Él no sepa. Dios está en los cielos. Pero en Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados.
Y en Salmos 147:4 dice que Él cuenta el número de las estrellas. ¿Saben cuántas estrellas hay en el cielo? Dicen que hay 100.000 millones de galaxias formadas por 100.000 millones de estrellas cada una, pero nadie realmente lo sabe. Sin embargo, Dios cuenta el número de todas esas estrellas, e incluso cuenta nuestros cabellos. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que Dios no sepa. Y dice, no te des prisa con tu boca delante de Dios. Lo que hablamos ante Dios es la oración, ¿verdad? En Salmos 17:1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Oye una causa justa. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dios escucha la oración sincera. Algunos, viviendo como quieran, cantan himnos diciendo, Te amo, Señor, más que antes. Los himnos también suben a Dios. En Apocalipsis vemos que las arpas y el incienso subieron al trono de Dios. Las arpas son las alabanzas de los santos y el incienso son las oraciones de los santos. Así está escrito en la Biblia. Dios escucha nuestras oraciones y alabanzas. No es algo que solo nosotros escuchamos diciendo, vaya, cantan bien, y ahí queda, sino que Dios también las escucha. Por eso en Salmos 33 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza también debe ser sincera. La letra dice, te amo Señor más que antes. Pero en verdad ama el dinero y ama a sí mismo y el placer más que a Dios. ¿Pero cómo? Con la boca nomás ama más a Dios. Quizá es una fortuna que no cantemos himnos sobre la ofrenda, pero en otras iglesias el coro canta en la hora de ofrenda. Salvador, a ti te entrego todo sin escatimar. Entonces pasan la canastilla de la ofrenda. Todo sin escatimar, pero en realidad les duele, ¿no? Quieren ofrendar mucho, pero siente lástima, y si dan monedas harán ruido al caer. Yo también asistía a una iglesia desde la secundaria y cuando iba llevaba 100 wones, que son la antigua moneda de Corea. Pero me dolía ofrendar todo, que en el camino me gastaba 50 y solo ofrendaba 50 wones. En ese entonces no sabía qué era la gracia de Dios ni la salvación. Bueno, nosotros debemos entregar a Dios no solo unas monedas, sino también nuestro corazón y nuestro cuerpo, porque pertenecen a Dios. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Tanto mi cuerpo como mi alma han sido comprados por la sangre del Señor, por lo tanto, no me pertenecen a mí, sino a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Por eso la vida cristiana consiste en darle a Dios lo que es de Dios. Antes de ser salvos, todo era nuestro, ¿no? Le dábamos a Dios lo nuestro, pero después de ser salvos cambió el propietario. Cuando vives en tu casa y luego la vendes, ¿no cambia el propietario? Sí, cambia. El registro pasa al nombre del nuevo comprador. Los que hemos sido salvos, nuestro cuerpo y nuestra alma ya no nos pertenecen. Han sido pasados a ser propiedad del Señor. Ha cambiado el dueño. Sin saber esto, ¿quieren vivir a su propia manera? Entonces Dios dirá, ¿usas lo mío a tu antojo? Cuando vayamos ante Dios, podríamos pensar que le dimos lo nuestro a Dios, pero el Señor dirá, ¿usaste lo mío a tu manera o lo usaste según mi voluntad? Seguramente nos preguntará esto, sin duda. Por eso, oye una causa justa. Debemos hacer oraciones justas, honestas.
viviendo a nuestra manera, si decimos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no estaríamos mintiendo? Él dirá, ¿cuándo santificaste tú mi nombre? Mientes muy bien. La oración debe ser sincera. La oración no termina con el amén. Si oramos, nuestra vida debe ser conforme a lo que oramos. Debemos santificar el nombre del Dios Padre con nuestras palabras y con nuestras acciones. Nuestro Dios Padre debe ser supremamente santificado. Él es digno de recibirlo, ¿verdad? Abramos por un momento Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículos 23 y 24. 23 y 4 se los leo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta palabra habla sobre los judíos que se jactaban diciendo somos el pueblo de Dios y se jactaban de la ley. Pero tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Dios dio la ley al pueblo de Israel. Es la ley de Dios. Se dice que la ley es santa, justa y buena. La ley muestra lo que es la santidad, la justicia y la bondad de Dios. Cuando guardamos esta ley santa, justa y buena, estamos santificando y justificando y considerando bueno el nombre del Dios Padre. Pero aquellos que dicen ser el pueblo escogido de Dios, deshonran a Dios quebrantando la ley que Él les dio. Quebrantar la ley de Dios es menospreciar a Dios, es deshonrarlo. Si alguien dice, yo respeto a mi padre, pero no quiero obedecer sus palabras, ¿eso es respeto? Sabe mentir muy bien. ¿Quién no puede decir cualquier cosa con la boca? Cuando cantamos himnos pareciera que uno ama completamente. Alguien me dijo que los creyentes mienten más los domingos. ¿Cuándo? Lo vi durante el culto. No cantaban himnos tan hermosos, pero su vida es diferente a los himnos, aunque el contenido del himno sea excelente. Cuando oran, todos actúan como si santificaran a Dios, pero su vida no lo refleja. ¿Acaso van a la iglesia para mentir delante de Dios? ¡Qué vergüenza es eso, ¿no es así? Quebrantar la ley de Dios es deshonrar a Dios. Por lo tanto, no practicar la palabra de Dios no es solo cosa de los judíos, sino que nosotros, los cristianos que decimos ser salvos, que llamamos Padre a Dios, debemos guardar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿La estudiamos para saber mucho y usar ese conocimiento? No, sino que es para obedecer, para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada a Él, como dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a través de su palabra. No solo para discernir eso, sino para vivir según la voluntad de Dios, para agradarle. Para eso estudiamos la Biblia. Conocemos bien la Biblia, muchos la conocen perfectamente pero no la practican. Dios le dijo al profeta Ezequiel sobre Israel, y vendrán a ti como el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Con la boca cantan bien, oran bien, hacen todo bien, pero su corazón anda en pos de su avaricia. Cuando vemos a los creyentes durante el culto, son piadosos, solemnes, oran maravillosamente. Y qué hermoso es el contenido de los himnos.
Hay confesiones de fe, promesas ante Dios, testimonios, palabras sobre la vida cristiana. Hay muchos himnarios y también contenido de oración. Pero esos himnos no son simple invención humana. Los buenos himnos originales son poemas escritos por cristianos renacidos. Son confesiones de fe que surgen del corazón y luego otros les ponen música y así se convierten en himnos. Pero quien canta estos himnos lo hace por simple diversión, con un corazón completamente diferente al autor. También en el mundo secular la gente canta canciones que no coinciden con su realidad. Cantan: ¿cuántos años hace que dejé mi tierra natal? ¿Y dónde cantan eso? Acostados en el suelo de su casa natal. Cantan como si hubiera dejado su tierra. No tienen la tierra natal en su corazón. El árbol sauce ya floreció este año también. En su tierra natal ya construyeron una autopista y hace tiempo que desapareció ese árbol sauce. En realidad, muchos de los que cantamos himnos también cantan sin pensar, aunque la letra es bonita. Por eso dijo a los judíos: tú que te jactas de la ley y de que eres el pueblo de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. En verdad, ellos no amaron a Dios. Y en Juan 5:42 vemos que Jesús les dijo a los judíos: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor lo ve claramente. Se jactan de ser el pueblo de Dios, pero no tienen amor por Dios en sus corazones. No lo aman ni lo glorifican. Tanto aquellos judíos como los creyentes de hoy son iguales. Entre los que creen en Jesús hay quienes en realidad no lo son y entonces sería inevitable para ellos, pero incluso entre los cristianos salvos, algunos vienen a la iglesia y cantan himnos solemnemente, oran y aprecian la palabra de Dios. Perdón por decirlo así, pero hay personas que solo aprecian, califican si está bien o mal. Pero no se trata de si está bien o mal, sino que si la palabra de Dios se transmitió correctamente. Si es así, debería recibirla como la palabra dada por Dios y decir en nuestro corazón: amén, la palabra es verdad, viviré conforme a ella, e ir así. Pero solo aprecian el sermón y al salir por la puerta de la iglesia lo olvidan todo y viven según su propia voluntad. Eso es deshonrar a Dios. En Éxodo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? Es vivir según su propia voluntad sin seguir la palabra de Dios. Esas personas no tienen derecho a invocar el nombre de Dios. Una persona que se llama a sí misma hijo de Dios, que dice Padre nuestro que estás en los cielos, actúa según su propia voluntad y sin pensar dice Padre nuestro. Entonces los ángeles dirán: ah, qué triste debe estar Dios tener un hijo así. ¡Qué mal hijo! Cuando aquellos que llaman a Dios Padre no actúan conforme la palabra de Dios y cometen falsedad e injusticia, ciertamente están deshonrando el nombre del Dios Padre. Busquemos por un momento Ezequiel 36:19.
Ezequiel capítulo 36, versículos 19 y 20. 19 y 20 se los leo. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. El pueblo de Israel fue juzgado según sus obras. Dios envió a Cristo, pero ellos lo mataron. Este libro de Ezequiel fue escrito aproximadamente 600 años antes de Jesús, pero ya predijo lo que sucedería. Israel, el pueblo elegido por Dios, rechazó al Hijo de Dios y lo crucificó con la ayuda de los romanos. Conforme a sus obras les juzgué, les esparcí por las naciones. Por ese pecado Dios dispersó al pueblo de Israel por más de 100 países en todo el mundo. A donde quiera que iban, ¿cuántos murieron? Los judíos fueron tratados como escoria humana. Hitler decidió exterminar completamente a los judíos de la faz de la tierra. Mató despiadadamente a ancianos y niños por igual. En apenas unos años mató a 6 millones de judíos. Cuando había una epidemia como la peste, culpaban a los judíos y los mataron. Y con cualquier pretexto así, los acusaban falsamente y los mataban. Por ese pecado fueron dispersados por todo el mundo, y en esas naciones el santo nombre de Dios fue profanado. ¿Por qué? Porque la gente señalaba al pueblo de Israel diciendo, ¿no son ellos el pueblo de Dios? Si son el pueblo de Dios, ¿por qué fueron expulsados de la tierra que Dios les dio? ¡Ay, qué bien va al pueblo de Dios! Viéndolo, parece que Dios también ha muerto. Ese pueblo, donde quiera que iba, era perseguido y asesinado miserablemente. La tierra que Dios les había dado, originalmente llamada tierra fértil, tierra de delicias, se convirtió en desierto. Y por eso la gente decía, parece que Jehová Dios ha muerto. Así que aunque el pueblo de Israel fue destruido por su pecado, el resultado fue que el santo nombre de Dios fue profanado por causa de ellos. En Isaías 52:5, Dios dice que por causa de mi pueblo, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El pueblo de Israel profanaba el nombre de Dios continuamente, todo el día. Así que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no es algo para pasar a la ligera, sino algo que debemos pensar profundamente. Cada palabra de esa breve oración tiene un contenido tan profundo, ¿no es cierto? Nos ha dicho la esencia de esa oración, su significado más importante. Jesús, en Juan 14, versículos 8 y 9, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 1:17, el poder invisible y la divinidad de Dios se manifestaron a través de Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios que vino en cuerpo humano. Por eso en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es Dios, el verbo manifestado en carne.
En el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de su palabra, y ahora ese Dios que habló por su palabra vino en carne. El nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, resurrección y ascensión, todo ello revela quién es Dios y cuánto Él nos ama. Resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, alimentar a más de 5,000 personas con pan, calmar la tempestad, todo eso es el poder de Dios, ¿no? Y a través de Jesús se manifestó la palabra y el amor de Dios. Por eso dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y también en Juan 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Jesús, como el Hijo de Dios, mostró al Padre. Hay personas en el vecindario que dicen, oye, al verte me acuerdo de tu difunto padre. Tu apariencia es exactamente igual y hasta tu manera de hablar y comportarte se parecen a las de tu padre. ¿No dicen eso? Sí, si el padre es excelente, es bueno que los hijos se parezcan al padre. Y dicen, hasta tu manera de caminar se parece a tu padre. Jesús es Dios manifestado como hombre, ¿verdad? Jesús no es una persona como nosotros. Por eso en Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no es un ser humano. Es Dios quien vino haciéndose como un hombre, haciéndose obediente hasta la muerte. Para salvarnos, Jesús, como el Hijo de Dios, manifestó al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿no somos nosotros también hijos de Dios? Aunque no podamos manifestar a Dios completamente como lo hizo Jesús, nosotros hemos comprendido el amor de Dios, hemos recibido la vida de Dios y también hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿cierto? En Mateo 5:48 Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si el Padre es excelente, le diría a su hijo, oye, con que te parezcas a mí solo la mitad, hijo, está bien. Un padre excelente estaría satisfecho si su hijo se le pareciera, aunque sea en la mitad. Sin embargo, Dios no dijo que está bien parecerse a Él solo a medias. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puede una persona llegar a ser perfecta como Dios? Poco a poco, paulatinamente, vamos pareciendo más a Él, conforme crecemos en la fe después de recibir la salvación, ¿sí? A medida que crecemos, el carácter de Dios se va formando poco a poco en nuestro interior. Si vemos 1 Corintios 3, versículos 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ni guarda rencor, ni goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está claramente descrito qué es el amor. ¿Saben qué es eso? Es el carácter del Señor. Si pusiéramos el nombre de Jesús ahí, diciendo Jesús es así y así, sería 100% correcto. Pero ese Señor está dentro de nosotros. Por eso en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Gálatas 6:17 dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas del sufrimiento de Jesús se manifestaron a través del cuerpo de Pablo.
Así que aunque Jesús se fue, el Espíritu vino y Jesús fue reproducido, es decir, se manifestó de nuevo a través del cuerpo de Pablo. ¿Hay alguna mancha en la vida del apóstol Pablo? Desde el momento en que recibió la salvación hasta que fue martirizado mientras predicaba en Roma, Jesús se manifestó a través del cuerpo de Pablo. Las marcas del sufrimiento de Jesús se manifestaron en él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Decimos, ¿cómo nos atrevemos a imitar a Jesús así? ¿Cómo podríamos imitar a Pablo? Jesús es el unigénito de Dios, el modelo de Dios. Si pones algo en un molde, sale exactamente igual, ¿verdad? Por eso cuando ven a un hijo que se parece tal cual a su padre, dicen, vaya, son como dos gotas de agua, son igualitos. ¿No dicen eso? Aunque no podamos parecernos completamente a Él, ¿no deberíamos imitar poco a poco a Jesús y al Dios Padre? Si es un hijo de Dios, ¿cómo puede ir pareciendo cada vez más al diablo? ¿Cómo puede decir que en él hay amor y la vida de Dios? ¿Cómo podemos decir que tiene el Espíritu de Dios? Debemos parecernos cada vez más a él. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en 2 de Pedro 1:4 dice para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El carácter de Dios debe formarse progresivamente en nosotros. Eso sucede cuando oramos, aprendemos la palabra y obedecemos. Nos vamos pareciendo más a Él, ¿sí? Nos vamos pareciendo más y cuando el Señor venga, hasta nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si leemos todo 1 de Juan 3, versículos 2 y 3, nos dice esto. Así que poco a poco debemos parecernos más al Señor. Así como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como Dios es invisible, qué bueno sería si pudiéramos decir, míreme a mí, pues yo también me estoy pareciendo poco a poco a Dios Padre, ¿verdad? Debemos imitarlo más y más. Así que veamos brevemente 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículos 15. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Leamos juntos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sino, dice sino, que significa excluir todo lo demás. Sino como aquel que os llamó es santo. Quien nos llamó es Dios, ¿verdad? Es Jesús. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús, el Señor que nos salvó, manifestó al Padre. Y nosotros recibimos la vida de Dios por medio de ese Jesús. Por eso, sino como aquel que os llamó es santo. Como el Dios Padre que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, también nuestro corazón. Si el corazón cambia, la vida cambiará también, ¿verdad? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dijo. La santidad significa ser separado, diferenciado de lo falso y de lo impuro, ¿me dejó entender? Debemos ser diferenciados. Nuestro pensamiento debe ser distinto al de la gente del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es diferente, porque nuestra esperanza es diferente, nuestro propósito de vida es diferente al de la gente del mundo. La gente de esta tierra vive sin importar los medios, pensando cómo vivir bien y comer bien, si no pueden lograrlo con su propio esfuerzo, incluso recurriendo al fraude. Viven sin importar los medios, pero nosotros no. Esta tierra no es nuestra.
Dentro de poco nosotros, oh, un peregrino soy en este mundo, mi hogar está en el cielo más allá, y los ángeles me llaman en la puerta celestial, ya no quiero quedarme en este mundo. La semana pasada tuve un seminario de la Biblia en la iglesia de Incheon y cuando terminé y regresaba dije a los hermanos, muchos hermanos se reunieron. Quizás el Señor venga este año. Si viene, encontrémonos ante el Señor. Y un hermano me dijo, sí, y si no viene este año, nos encontraremos el año que viene, pastor. Cada día pensamos, si no viene hoy, vendrá mañana. De verdad. Al ver extrañas nubes en el cielo, me pregunto si el Señor vendrá hoy. Mirando a lo lejos solo puedo decir, oh mi Señor, ¿cuándo has de venir? Nos prometiste volver otra vez, ¿cuándo has de venir? ¿Cuándo vendrás, Señor? Señor, si no vienes hoy, ¿vendrás mañana? Necesitamos esperar cada día, de verdad. Vivimos en una época en que podemos hacer eso, porque todas las señales que debían cumplirse antes de la venida del Señor ya se han cumplido. Hay muchas señales en la Biblia que debían cumplirse antes de su venida. Si conocen alguna que no se haya cumplido todavía, díganmelo. Yo creo que no hay ninguna. Todas se han cumplido. Puede venir incluso hoy. Así que nuestra esperanza es diferente a la de la gente del mundo. Nuestro propósito de vida también es diferente, completamente diferente. Por eso no podemos ser igual que las personas de este mundo. En Juan 15 Jesús dijo, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Somos personas completamente separadas del mundo para ir al cielo, para vivir para la gloria de Dios. Eso deben saber. Seguir como piensan y cómo actúan y cómo les gusta a las personas del mundo, ¿así estaría bien? Entre las personas que van al infierno, mezclándose con esa multitud, decimos, yo también voy. Qué terrible sería eso. El líder de ellos es el diablo. Dios dijo, seréis pues santos porque yo soy santo. Si el Padre es santo, el Hijo también debe serlo. Llevando una vida santa debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La gente del mundo nos observa. Como decimos que somos salvos y que somos hijos de Dios y que tenemos esperanza del cielo, como decimos que somos personas apartadas, diferenciadas del mundo, ellos nos observan con los ojos bien abiertos, si eso es verdad o no. Y si ven que no, dicen, vaya, qué bien mientes. La gente de este mundo es perspicaz, nos miran fijamente, por eso, si ven que vivimos como corresponde a lo que creemos, a nuestro testimonio de fe y esperanza, como personas que dicen ser salvas, entonces dicen realmente es así. En cierto lugar de trabajo, una hermana fue salva y cambió radicalmente. Cambió completamente. Entonces ella dijo, ahora creo, tengo una fe segura y tengo la esperanza celestial. Y le dijeron, ay, todos los que creen en Jesús dicen lo mismo. Y la observaron continuamente. No era algo momentáneo, sino un cambio permanente. Vieron su vida limpia y dijeron, realmente ella es diferente. Entonces, queriendo saber la razón, le preguntaron, ¿por qué tú eres así? ¿Qué te ha pasado? Ven y mira. En Juan 4, una mujer samaritana, una mujer con muchos pecados, dijo, he descubierto que Jesús es el Cristo. Y lo que ella dijo fue, come and see. Venid y ved.
Es simple, venid y ved. Come and see. Si tienes curiosidad, ven. Ven a donde estudiamos la Biblia. Aprende la Biblia a ver qué te parece. Cuando nuestra vida cambia, los demás reconocen esas palabras. En 1 Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si tenemos una fe y esperanza seguras, querrán saber la causa y nos preguntarán, ¿qué es eso exactamente? Mientras trabajas, los compañeros beben alcohol y hacen fiestas, y si no participas, no les gusta, así que si te sientas en la mesa de bebidas, pero tú no tomas, ellos van a preguntar, ¿por qué no tomas? Antes te gustaba mucho, pero ahora no. ¿Y por qué? Yo tomo medicamento. ¿Qué medicamento? Tomo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ah, eres cristiano. Aún así, toma, si no te lo echo detrás de ti. Pero aún así se queda tranquilo. Y lo observan detenidamente. Qué extraño, algo ha cambiado. Como hablas y actúas es decente. Así que poco a poco querrán saber la razón y comenzarán a tener temor. Hay algo dentro de esa persona. Por eso, como van a querer saber acerca de la fe o la esperanza, vendrán a preguntar. Así que escuché que esa hermana en el trabajo recibió la salvación y casi todas las personas en su trabajo también fueron salvas. De verdad es sorprendente. En el trabajo, cuando eres salvo, no solo aparentando, como dice Colosenses 3, no sirviendo al ojo, no hay que aparentar como si fuera para las personas, sino como para el Señor. Aunque no recibas muchos salarios, si haces fielmente lo que debes hacer, el dueño de la empresa te observa atentamente y dice, sí, esa persona realmente es salva. Entonces te confía cosas importantes y te confía hasta su dinero. Por eso en Proverbios dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Los cristianos tienen que mostrar algo. No vivir con astucia, solo pendientes de las apariencias, haciendo cosas malas a escondidas. No así, sino viviendo realmente de forma limpia y honesta. Si las personas no te recompensan, como dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El trabajo también es un lugar para servir al Señor. El hogar también. En el hogar, el esposo para la esposa y la esposa para el esposo, los hijos para los padres y viceversa, todo eso es un lugar para obedecer y poner en práctica la palabra del Señor. Es el lugar para servir al Señor y el trabajo también. Igualmente cuando venimos a la iglesia, todo lo que uno cree debe manifestarse en la vida para ser un verdadero cristiano. Hay quienes hablan muy elocuentemente. Cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia de Corinto, encontró ese problema y dijo, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hablan bien, pero no hay ninguna acción. Entre las personas a quienes he predicado, algunos ahora son presidentes de empresas y otros en puestos altos. Pero ser salvos y llevar la vida cristiana es realmente difícil. Qué bien hablan, ¿no? Si los escuchan, se quedarían impresionados, en serio. Si no hablaran bien, quizá no serían tan detestables, pero hablan demasiado bien, pero no hacen nada prácticamente. Están tan perdidos mezclándose con los otros ricos y sumergidos en los placeres mundanos. Pero si hablas con ellos parecen estar bien otra vez. Pero no es así, están engañando a su propia conciencia. Eso no debe ser. El reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Se refiere a la vida. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice.
Aparentan ser piadosos y tener fe, pero si no se manifiesta por obras, no es verdadero. Por eso Dios dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Así cuando nuestra vida se vuelve santa en nombre de Dios Padre santificado, ¿sí? Esa oración es una oración honesta, pero viviendo a su manera, a su modo, y ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Están burlándose de Dios? Dios preguntaría, oye, un momento, ¿tú cuándo me has santificado? ¿Qué harán entonces? Mateo 5:16. Ahí Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestra luz, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. El sol es un cuerpo emisor de la luz y la luna es un cuerpo reflector. El Señor es luz. Se dijo que Dios es luz y también se dijo que Jesús es luz. Por eso en Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Juan 8:12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino con la luz de Dios y Él mismo es la luz. Y los salvos recibieron a esa luz, ¿verdad? Recibimos la luz. Nosotros no somos emisores, sino reflectores de la luz. Debemos recibir la luz del Señor y reflejarla al mundo. La luna refleja la luz del sol, pero a veces es una luna llena, brillando intensamente, y a veces es media luna, y otras veces una luna creciente, pequeña. ¿Por qué? También entre las personas salvas, aunque todos sí tienen luz, algunos son como una luna creciente, pequeños así, como una ceja dibujada así. Es porque entregan solo esa cantidad de corazón al Señor. Luego, hay personas que son como la media luna, entregan la mitad al Señor y viven la otra mitad a su manera. Por eso son como la media luna. No deben ser así. Todo el corazón, toda la vida debe ser entregada a Dios para recibir la luz del Señor y reflejarla al mundo. Así alumbre vuestra fe delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deben hacer que las personas vean esas buenas obras y glorifiquen al Dios Padre. Solo así santificarán el nombre del Dios Padre. ¿Me dejó entender? ¿De qué sirve solo entender? Hay que practicarlo. Deben hacerlo, ¿sí? Primera de Pedro 2. Busquemos un momento Primera de Pedro 2, versículo 12. Leamos juntos el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice entre los gentiles. En la Biblia, los gentiles se refieren a los que no son salvos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, debemos mantener buenas nuestras palabras y acciones. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, hay personas que nos critican, ¿no? Como los judíos con Jesús. ¿Cuán santo era Jesús? Pero decían que él engañaba al pueblo, que prohibía dar tributo a César, que decía ser rey y otras cosas más. Lo cubrieron de mentiras y pidieron su muerte. También al apóstol Pablo intentaron culparlo y matarlo. Pero como él tenía la ciudadanía romana, dijo, a César apelo. Así fue a Roma para ser juzgado y después de predicar durante 2 años murió. Los gentiles nos calumnian diciendo que hacemos el mal. ¿Saben cuánto insultan a los cristianos salvos?
Hace tiempo, 6 meses después de casarme, fui a la ciudad de Mokpo. En ese tiempo no teníamos iglesias en la región de Honan. Era 1969. Fui brevemente a predicar y me quedé atrapado ahí durante 5 años. Y luego fui a Gwangju y se inició la iglesia en esa ciudad también. Pero lo que quiero contar es que había muchas personas que querían matarme. ¿Quiénes? Los pastores. No saben cuánto me criticaban, pero Dios bloqueó todo eso. Dice, lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Saben cuántas personas nos persiguen? ¿Tenemos algo malo acaso? ¿Hay algo incorrecto bíblicamente? A las personas que nos critican, ahora ya no nos quedamos callados. Por ejemplo, si el pastor de alguna iglesia grande dice que nuestra iglesia es herética o algo así, tranquilamente compramos una maceta y vamos allá y decimos, venimos a saludar. Pastor, nuestra iglesia es tal iglesia. ¿Acaso ha dicho usted que somos herejes? Si es así, parece que hay un gran malentendido. ¿Ha escuchado nuestros sermones? Tenemos libros y si presiona Misión Palabra de Vida aparecen todos los sermones de los domingos, de los miércoles también y todos los seminarios de la Biblia y de retiro. ¿Ha visto todo eso? Por si acaso hay algo incorrecto bíblicamente. ¿Por qué dice que somos herejes sin haberlo visto? ¿Puede responsabilizarse ante Dios? Los judíos llamaron hereje a Jesús y lo crucificaron. Y llamaron a Pablo cabecilla de herejes e intentaron matarlo. ¿Cuánto lo persiguieron? Y ahora también los católicos mataron a muchos cristianos llamándolos herejes. Los quemaron sin juicio. ¿Cómo puede responsabilizarse? Entonces, ya no vuelven a hablar. Investigamos que una vez un pastor presbiteriano en un puesto alto, como la gente nos insultaba tanto, él vino en secreto y escuchó la palabra de nuestra iglesia, ocultando su identidad continuamente. Se sentó allá atrás como si fuera la primera vez y dijo después, escuché y no hay nada incorrecto. Predican puramente solo el Evangelio. Así que hay un libro grande. En un libro llamado Ortodoxia y Herejía escribió, yo fui y lo investigué todo y ellos no son herejes. Solo predican el Evangelio puro. Pero las personas que insultan ni siquiera escuchan lo que dice esa persona, insultan sin razón de verdad. Pero nosotros, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, al considerar vuestras buenas obras en el día de la visitación. Cuando oramos y predicamos, hay un día en que Dios hace que esas personas comprendan. Cuando ellos reciben la salvación, glorificarán a Dios. Por eso nosotros debemos mostrar con nuestras buenas acciones que somos hijos de Dios. Así, no solo santificamos el nombre del Dios Padre, sino que también mostramos que pertenecemos a la verdad y que somos discípulos de Cristo. Debemos demostrarlo. Hermanos, deben saber que desobedecer la palabra de la Biblia que aprendemos y conocemos es deshonrar el nombre de Dios. No somos cristianos formales, ni somos religiosos. Sino somos cristianos, somos hijos de Dios. Somos personas con la esperanza del cielo, los que albergan al Espíritu Santo, los que tienen un propósito claro en la vida. Entonces, ¿no debería ser diferente nuestra vida también? ¿Puede una persona salva vivir de manera similar a una que no es salva? ¿Puede alguien que irá al cielo vivir como alguien que irá al infierno? No es posible.
Vosotros sois la luz del mundo. Somos personas separadas de la oscuridad. La luz y la oscuridad están separadas. ¿Cómo puede una persona salva ser como un murciélago? Ni una cosa ni otra. El murciélago no es ni ratón ni pájaro. ¿Qué es? No deben vivir así. Como hijos de Dios, hay que vivir con dignidad. ¿Tienen miedo de recibir insultos de quienes nos critican? No. Con dignidad, que vengan y vean si lo que predicamos es verdad o no. Por eso hay bastantes personas que vienen a escuchar en secreto y reciben la salvación. Como sea que escuchen, ¿no? Antes, cuando predicaba en Mokpo, todos los pastores me criticaban y un anciano de una iglesia grande vino a escuchar y después confesó. Como el pastor de nuestra iglesia insistía tanto en que aquí había herejes, quise ver cómo eran. Parece que vino pensando si la persona que enseñaba la Biblia tendría cuernos o algo así. Pero después de escuchar, confesó. Veo que es exactamente la Biblia, predican el Evangelio puro. Debo ir y decirle a nuestro pastor que ya no critique más. Hubo varias personas así. Un pastor se sentó justo frente mío. Era un pastor anciano de baja estatura y me miraba fijamente así. De verdad, me miraba tan intensamente que me sentía incómodo y apenas podía predicar. Aún así, dije todo lo que tenía que decir. Y cuando terminó el sermón, esa persona vino corriendo hacia mí y dijo, pastor, en realidad en mi iglesia, como los pastores lo criticaban tanto, dijeron que aquí enseña un joven de la provincia de Gyeongsang. En ese tiempo yo era joven, pues tenía solo unos 28 o 29 años. Hoy vine porque lo insultaban tanto a usted, diciendo que iban a derribarlo inmediatamente y preguntando cómo podían dejar a alguien así. Pero después de escuchar todo, me di cuenta de que el Evangelio es puro aquí. Si yo tuviera tiempo, visitaría a todos los pastores para decirles que ya no hagan eso, pero como no tengo tiempo ahora, me retiro. Pero siga usted testificando con valentía. Había también un pastor así. Hay todos tipos de personas. No tenemos nada que temer. Este mundo es el mundo que mató al Hijo de nuestro Dios. Mientras que al apóstol Pablo, quien escribió 14 libros del Nuevo Testamento, lo querían matar llamándolo cabecilla de una secta. ¿Quién? Los que creían en Dios. ¿Saben cuánto odian y persiguen hoy los no salvos, los no renacidos a los cristianos? Nosotros no decimos nada, no peleamos con esas personas. Nuestra arma, hablemos o no, es mostrar con firmeza a través de nuestra vida que somos cristianos salvos y que somos hijos de Dios. Por eso, Padre, santificado sea tu nombre. Debemos santificar el nombre de Padre Dios a través de nuestras vidas. Oremos juntos. Misericordioso Dios Padre, te damos gracias porque nos amaste cuando estábamos lejos de ti, caminando en pecado, y porque cuando éramos enemigos de Dios por nuestras malas obras, el Señor Jesús murió en nuestro lugar y con su preciosa sangre derramada perdonó nuestros pecados eternamente. Gracias, Señor, por apartarnos como santos del mundo y por ayudarnos a vivir el resto de nuestras vidas para la voluntad y gloria de Dios. Mientras vivimos en este mundo, gobierna y guía nuestras vidas para que podamos mostrar a todos que somos hijos de Dios y para que podamos santificar el santo nombre de Dios, nuestro Padre que nos salvó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.